Paro de transportistas genera caos e incomodidad en la capital. Se registran al menos una docena de detenidos tras incidentes. El municipio de Quito presentó una denuncia en la Fiscalía para investigar los actos ilegales registrados durante protestas de transportistas. Con 128 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó autorización para vincular penalmente al vicepresidente Jorge Glass en caso Odebrecht. Al menos 200 vehículos atrapados por granizada de 6 centímetros en la vía Papayacta. En lo internacional, ataques con arma blanca hirieron a agentes de seguridad en Bélgica e Inglaterra. Además, Estados Unidos se prepara para la llegada del huracán Harvey. Viernes 25 de agosto del 2017, finalizando esta semana laboral. Es un gusto estar con ustedes, amigos, en El Comercio TV, en su emisión estelar, con información importante, María Marta. Muy importante, amigos, muy buenas noches, y tendremos un recuento de todo lo ocurrido en el plano político y local en su informativo El Comercio TV. Iniciamos. Así es, el paro de los transportistas en Quito causó varios incidentes en la ciudad. Este gremio se movilizó por varios puntos de la capital, incluso impidiendo que varias unidades que estaban en funcionamiento llevaran pasajeros hacia sus destinos. Desde muy temprano en la mañana este viernes 25 de agosto, un grupo de transportistas se aglomeró en el sector de Guajaló, al sur de la capital. Su objetivo fue impedir que toda unidad de transporte que por ahí pasara se detuviera e hiciera bajar a sus pasajeros. Ellos no querían que ninguna de las unidades que estaban dispuestas a colaborar en el transporte de los ciudadanos circule, pues querían que se escuchara su voz. Nosotros también necesitamos una alza de pasajes. Aparte de eso, desde 14 años no nos han subido. Pero simultáneamente, los pasajeros también tenían preocupaciones. A trabajar, y estoy desde mañana aquí, mire, mojando, desde las 6:30, y no nos dejan pasar ni un bus. Aunque la Policía Nacional llegó incluso con unidad antimotines, los transportistas no se retiraron del sitio. Ni siquiera la lluvia los movilizó. Mientras esto pasaba en Guajaló, en otro punto de la capital, un patrullero fue destruido por transportistas que alteraron el orden rompiendo la ventana de este vehículo con piedras y maderas con clavos. Y por esto, según Juan Zapata, secretario de Seguridad, para las 9 de la mañana ya habían 10 detenidos. Hasta el cierre de esta edición, los transportistas seguían en el sitio, pero con mayor control policial. En Quito informó Andrea Urbet. Y nos trasladamos hasta el norte de la capital. La medida de hecho anunciada por los transportistas causó varios incidentes en la capital. En un recorrido por la avenida Simón Bolívar se constató los inconvenientes que sufrió la ciudadanía a causa de esta paralización. La medida anunciada por los transportistas de Quito se cumplió este viernes 25 de agosto. Las vías de la capital lucían así. En varios puntos se amotinaron para impedir que otros vehículos pudieran circular. Nuestras cámaras hicieron un recorrido por la avenida Simón Bolívar. Aquí, aunque la Policía Nacional trataba de despejar el paso, los protestantes se negaban. El inevitable intercambio de palabras se dio. Decenas de usuarios que bajo la lluvia buscaban la manera de llegar a sus destinos y cumplir con sus labores, mostraban su indignación. Deberían tomar otras medidas. Hay personas que debemos acudir a nuestros trabajos y tenemos varias responsabilidades en nuestro trabajo y nos afecta a todos. Sí, bastante, porque ya prácticamente me atraso a mis labores y no hay cómo pasar, están deteniendo los vehículos y todo eso. Conforme avanzábamos en nuestro recorrido, la molestia era notoria ante la congestión vehicular provocada por quienes supuestamente solo querían ser escuchados. Que sean un poco más coherentes, porque no creo que estén perdiendo si todos tienen 2 o 3 unidades. Y al llegar a Calderón, al norte de la ciudad, los transportistas marcharon exigiendo un incremento de tarifas. Necesitamos tarifa porque nosotros somos la única provincia que no tiene el pasaje justo
las demás provincias ya tienen su pasaje, y eso que nosotros teníamos el pasaje de 38 centavos. Pero la transportación está pidiendo los 30 centavos, dando también la economía de los usuarios. Pues aseguran, lo merecen. Aquí en Quito el 95% de las unidades son unidades nuevas que están oscilando entre el año 2015 en adelante. Entonces, ¿de qué reclamamos? Estamos brindando un servicio de calidad. También confirmaron que esta medida, de hecho, será indefinida. Esta medida, de hecho, hasta que no se arregle con los concejales y no nos autoricen, seguirá el paro definitivamente. En Quito, con imágenes de Henry Peñaranda, informó Andrea Valareso. Y las redes sociales fueron utilizadas por los usuarios del transporte público en Quito para reportar la situación tras la paralización del servicio. En los videos se muestran las agresiones protagonizadas por los transportistas y además compartieron las formas que buscó la ciudadanía para poder movilizarse. Las redes sociales fueron utilizadas por los usuarios de transporte para reportar la situación que soportaba la ciudad tras la decisión de los transportistas de paralizar el servicio, que se veía agudizada por una pertinaz lluvia que caía en la capital. En Twitter, decenas de videos circulaban en los cuales se mostraban en las primeras horas de la mañana las dificultades para poder transportarse. Otros habían escogido utilizar cualquier medio de transporte para ir a sus lugares de trabajo. Terminales como el de La Cobía en el sector de La Marín lucían abarrotados. Entrada ya la mañana, se hacían presentes los primeros reportes de agresiones e intentos por obstaculizar el paso de los vehículos. La protesta se tornaba violenta. En varios puntos de la ciudad, los choferes de buses impedían que el transporte público circule. A un vía articulado le poncharon las llantas. En otros lugares impedían que las busetas escolares den el servicio y obligaban a los usuarios a bajarse del vehículo. La situación era caótica. En el sector de Carapungo, de igual forma, esta buseta es impedida de circular y prestar su servicio. Se observa cómo intentan ponchar las llantas y hacer que los pasajeros desembarquen. En un intento por huir, da retro y nuevamente es alcanzado por los transportistas. Este hecho indignó a la ciudadanía, pues sobre la avenida La Prensa y Florida, en el norte de la ciudad, se registró el incendio de este taxi, presuntamente provocado por los transportistas que habrían querido impedir que lleve pasajeros. Varios usuarios reportaron también que en medio de la paralización, los taxis hacían su agosto. Las denuncias iban desde el no uso de taxímetro hasta el cobro excesivo y duplicidad del costo de la tarifa. Agresiones, intentos de bloqueo, desmanes y abusos fueron algunas de las situaciones que se presentaron en las primeras horas de esta paralización de los transportistas en Quito, informó Adriana Rojas. Así es, como vimos, un sinnúmero de dificultades tuvieron que sobrellevar los capitalinos durante el primer día de suspensión del transporte público. Las autoridades adoptaron medidas emergentes para reducir el impacto de las protestas. Al menos 10 personas detenidas, agentes metropolitanos heridos, daños a los bienes públicos y más de una decena de puntos declarados en emergencia fue el saldo preliminar del inicio de la paralización del servicio de transporte urbano en la capital. Tuvimos 19 puntos en donde se generaron conflictos, especialmente en el sector del Condado, Guamaní, Carapungo, Chillogallo, el Colegio Montúfar, La Marín, La Morán Valverde, Mayorista, El Trébol. Tenemos afectaciones en 8 alimentadores, 3 vía articulados, 4 heridos, 3 policías metropolitanos y un agente de tránsito. El agente de tránsito tiene fractura de tibia, peroné y de brazo. Un vehículo de la policía metropolitana también resultó agredido. Mientras los transportistas mostraban su descontento, las autoridades señalaban que no cederán ante las presiones, anunciando sanciones para los responsables de la huelga, que provocó alteraciones en la movilidad de los quiteños. Estamos presentando ante la Fiscalía
una demanda y una denuncia directa con los autores, cómplices y encubridores. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir la radicalización del seguimiento de estas personas. Debido a los altercados en las vías, fue necesaria la presencia policial para poner orden en las calles. El comandante del Distrito Metropolitano reiteró el apoyo al Cabildo debido a las protestas. Mantendremos este operativo las 24 horas durante el tiempo que dure estas manifestaciones. La medida proclamada por los choferes como indefinida hizo que el municipio organice un plan emergente que involucraría la incorporación de más unidades que suplan las rutas que dejaron de operar. Vamos a recibir el apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito respecto incluso a poder traer buses de otro lado para que esto pueda ayudar a cubrir la real necesidad de demanda de la población. Pese a las manifestaciones, este lunes la Comisión de Movilidad continuará en el debate de un posible incremento de la tarifa, con lo cual se espera que la discusión final en el Pleno del Consejo Metropolitano se realice en los días siguientes, informó Sofía Vintimilla. Y esta tarde las autoridades capitalinas realizaron una rueda de prensa para dar a conocer el balance de la paralización de las actividades realizadas por los transportistas. Nuestra compañera Adriana Rojas tiene importante información de última hora del alcalde Mauricio Rodas. Cuéntanos los detalles, Adriana. Muy buenas noches, adelante. María Mercedes, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en la sala de crisis del COE Metropolitano, donde hace pocos minutos el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en compañía de representantes del Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y autoridades municipales, hizo un importante anuncio. Él rechazó rotundamente la medida adoptada por los transportistas en este día viernes. Catalogó de irresponsable todos los actos violentos que se registraron en diferentes puntos de la capital. Y en este marco hizo un anuncio para todas las compañías y cooperativas que hoy se acogieron a este paro de los transportistas. Escuchemos. Por ello, exigimos a los dirigentes del transporte público a que de forma inmediata depongan esta medida de hecho sin ningún tipo de condicionamiento. Lo exigimos. Y además, quiero anunciar que a partir del día de mañana vamos a iniciar el proceso de revocatoria de los permisos de operación de las empresas de transporte público que no laboren. La Secretaría de Movilidad iniciará a partir de mañana este proceso de revocatoria de los permisos de operación, así como también la empresa metropolitana de transporte de pasajeros lo hará, iniciará desde mañana este proceso de revocatoria de permisos de operación con respecto a aquellas empresas de transporte público que brindan servicios de alimentación a las troncales metropolitanas. Frente a la posibilidad de que se vuelva a revisar el alza de las tarifas, esto fue lo que expresó el burgomaestre. Pero no estamos satisfechos con los avances realizados. Estamos conscientes que el servicio todavía deja mucho que desear. Y en ese sentido, no daremos paso a una revisión de la tarifa del transporte público sin que se establezcan mecanismos claros que garanticen el mejoramiento en la calidad del servicio de transporte público a los ciudadanos. Además, informó que existen 14 personas detenidas en flagrancia, 4 personas heridas, 3 de ellos serían agentes civiles de tránsito y un policía metropolitano. Además, recalcó que siempre estará abierto al diálogo, siempre apegado al derecho de los ciudadanos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos contigo, María Mercedes, a estudios con más información. Buenas noches. Muchísimas gracias, Adriana, por esta importante información. La ciudad de Quito necesita respuestas rápidas ante esta problemática. María Fernanda. Así es, María Mercedes, y más temprano el municipio capitalino adoptó medidas legales también contra los transportistas que paralizaron el servicio este viernes. El procurador municipal llegó hasta la fiscalía para interponer la denuncia respectiva. El procurador del municipio de Quito acudió a la fiscalía para interponer una denuncia contra los transportistas. Denunciar precisamente todos estos actos de la paralización que constituyen un atentado a la ciudadanía y al servicio público. Este servicio público que está prohibido de ser suspendido, de ser alterado en fuente por la Constitución y
Además que está castigado y sancionado por el artículo 346 del COIP. La Fiscalía explica cuál es el procedimiento a tomarse en estos casos. Va a aperturar con investigación previa y se van a hacer todas las diligencias necesarias para investigar un presunto hecho delictivo. Esto no atemoriza a los conductores. En una entrevista telefónica con este medio, Jorge Llanes, dirigente de la transportación, aseguró no haber infringido la ley. El transporte nuestro no es público, es servicio al público con capitales privados. En tal virtud nosotros tenemos un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo puede ser declarado terminado de manera unilateral, sea por la transportación o por el municipio. Además afirman que están dispuestos a entregar las frecuencias. Nosotros mismos hemos estado dispuestos a ir a entregar nuestras habilitaciones y permisos de operación al municipio. Así es que no hay ningún temor. Esto es, nosotros mismos hemos estado dispuestos, en el municipio no ha querido respetar. Sobre los disturbios, actos de violencia y vandálicos, Gianni Frizzone aseguró. Entonces, en esos casos estamos hablando de flagrancia y esos casos de flagrancia se están tramitando en flagrancia, en la patria. Esto de acá es para descubrir autores, cómplices y cubridores, que es un camino paralelo, y a la par, las agresiones de que están siendo objeto Policía Metropolitana, fiscalizadores o agentes municipales, también serán denunciadas para la prosecución correspondiente por las lesiones que podrían provocarse en contra de los funcionarios municipales. Con relación a los actos de violencia que dice, presumo que deben ser gente que se infiltró en los legítimos reclamos de la transportación. En Quito informó Andrea Valareso. Vamos con noticias políticas. Con una votación mayoritaria, la Asamblea dio paso al pedido de la Corte Nacional para vincular penalmente al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. Esto en medio de incidentes, ya que el oficialismo impidió que se debata este pedido en el Pleno. La sesión comenzó a hora puntual. Ya en el Pleno, antes de las 3 de la tarde, los legisladores de las diferentes bancadas estaban listos para iniciar con la cita en la que se definiría el destino del pedido de la Corte para vincular al vicepresidente en el caso Odebrecht. En los pasillos de la Asamblea se rumoraba que País tenía lista una estrategia: no dar paso a intervenciones a más de la que hiciera el legislador proponente de la resolución. Y así sucedió. José Serrano intervino a nombre del bloque y expuso los motivos del por qué se debía dar paso al pedido de la Corte. Que en el partido de gobierno no temen a la fiscalización, que ellos han combatido la corrupción, venga de donde venga. Tampoco seamos ingenuos. Sabemos que hay una clase política y una clase económica que no solo se opone, que conspira no solamente contra el proceso de estos 10 años, conspira contra la democracia. Que confían plenamente en la inocencia de Jorge Glass y que eso quedará demostrado en el proceso, aseguraban. Confiamos en la inocencia de las personas, en este caso del vicepresidente, mientras no se demuestre ninguna prueba que determine algún tipo de responsabilidad específica. Invitaban a los opositores a dejar de hablar de un tongo político. Yo le invito a los señores y señoras asambleístas que creen que esto es un tongo, mejor que vayan a Manabí y se coman una tonga. Y hasta ahí. De inmediato pidió que se vote la resolución sin dar paso a más intervenciones. La estrategia de País se ponía en marcha. Esto provocó los reclamos de la oposición. Reclamos que llegaron hasta la mesa principal, pero sin resultados. El presidente se negó a dar la palabra a los asambleístas. Y con 128 votos a favor, la legislatura dio vía libre para que la Corte Nacional de Justicia pueda llevar a cabo la audiencia de vinculación en contra del vicepresidente. José Serrano defendía su decisión de no permitir hablar a los opositores. ¿Usted cree que era posible permitir el debate con una actitud como la que teníamos? Aquí teníamos que autorizar una petición judicial. Aquí no teníamos aquí no teníamos que, permítame por favor, aquí no teníamos que interpelar al vicepresidente. Cosa que fue rechazada por los legisladores, pues aducen que en País había temor de que intervengan. Un espíritu de cuerpo mediocre, que le da vergüenza al país. Aquí queremos ideas, debate. Y ya les veré dándose golpes en el pecho diciendo que Jorge Glass es un traidor de la revolución. Les da pánico que se conozcan más cosas. ¿Y cuántos están involucrados en estas cosas? En el ala correísta dicen que permitir intervenir a los opositores habría sido dar cabida a show mediático. No damos paso al show político. Lo que querían hacer es un show político y en esta asamblea se respeta la democracia. Y así, sin debate, la asamblea dio paso al pedido de la Corte para vincular al vicepresidente en este caso de corrupción que sacude al país. Informó Javier Gallo.
La vinculación del vicepresidente Glass al proceso por asociación ilícita en el caso de Brecht sería una farsa, según Ramiro García, catedrático penal. Según este experto, al segundo mandatario se lo está juzgando por una pena menor. El procesamiento penal del vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el caso Odebrecht, solicitado formalmente por la Corte Nacional de Justicia, sería una trama, según Ramiro García, catedrático penal. ¿Por qué lo llaman como cómplice? Porque no lo llaman como autor. Ojo, le procesan por asociación ilícita, pero no por aquella tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, sino por la tipificada en el Código Penal anterior, el que ya no está vigente. A decir del experto, el juzgamiento que se le haría al segundo mandatario es por asociación ilícita, que en el Código Orgánico Penal actual es para delitos leves, ya que para los graves está tipificado en la ley por delincuencia organizada. Lo que están haciendo es aplicar un tipo penal ya derogado y no el actual, y de esa manera, en lugar de que enfrente una pena de 7 a 10, va a enfrentar una pena de 3 a 6. La aplicación de este tipo penal se lo haría con el código anterior, que rigió hasta el 2014. ¿Por qué aplican el artículo del Código Penal anterior ya derogado y no el del actual, cuando existe constancia de que la asociación ilícita se mantenía hasta este año? ¿Por qué aplican asociación ilícita y no tipos penales como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito o lavado de activos? Es así que en el supuesto caso de que Jorge Glass sea encontrado culpable, se le aplicaría una pena menor. Si le están aplicando un tipo penal de 3 a 6 años, el señor Glass podría tener una pena de 1 a 3 años, que con las agravantes evidentemente siempre será inferior a 2 años. Y si usted aplica el artículo 650 del mismo Código Orgánico Integral Penal, podría solicitar la suspensión condicional de la pena, con lo cual el señor Glass, en caso de ser declarado culpable y de haberse ratificado esa culpabilidad en cada uno de los recursos, igual no iría ni 5 minutos de la cárcel. En otras palabras, Ramiro García da un claro ejemplo de cómo estaría siendo juzgado el segundo mandatario. Eso es como que, digamos, a una mujer la violan, la matan y le roban el reloj. Y resulta que le procesan al autor de estos hechos por el robo del reloj. Entonces no tendría mucho sentido. Es así que si se llegaría a una condena por asociación ilícita, esta no sería una causal para iniciar un juicio político en contra del vicepresidente. De acuerdo al 129, me parece, de la Constitución, son causales específicas de juicio político, delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, de los que yo recuerdo, pero no está la asociación ilícita. Por lo tanto, así le condenen por asociación ilícita, esto no podría ser utilizado por los asambleístas para enjuiciarlo políticamente. Informó Patricia Aldaz. Según un estudio realizado por la encuestadora Market, el primer mandatario Lenín Moreno alcanza una credibilidad del 84.4% durante los primeros 100 días de gestión. Según el director de la empresa, este índice es el mayor que ha tenido un presidente ecuatoriano en más de 20 años. Este viernes la encuestadora Market presentó un estudio de evaluación del primer trimestre del gobierno del presidente Lenín Moreno. Según los resultados, el primer mandatario tiene un 84.4% de credibilidad y un 86.5% de popularidad. Según Blasco Peña Herrera, director de Market, el índice más alto de aceptación en los últimos años. Al presidente de la República unos niveles de aceptación que son los más altos que durante los últimos 20 años. La encuesta también evaluó la percepción de la ciudadanía frente a la situación actual que atraviesa el país. Un 78.2% la considera como buena, mientras que el 21.8% la califica como mala. Y esta es una suma de factores, ¿no es cierto? Los económicos, los de la, digamos, los del país, los de la economía nacional, los personales, pero sobre todo el futuro. Sí. Yo tengo la percepción de que las cosas van bien o mal, no solamente por el presente, sino por el futuro. Entonces, con respecto a cómo evalúan la gestión del presidente durante su primer trimestre de gestión, el 84.6% la considera buena y el 15.4% mala. Pero además, el estudio analizó la situación actual del vicepresidente Jorge Glass. El 16.1% cree en su palabra, mientras que el 83.9% no, y su grado de popularidad se ubica en el 14.2%. Y esto sí tiene un solo motivo, y ese motivo
es sin duda alguna las denuncias de corrupción sobre los funcionarios del anterior gobierno. Este estudio fue realizado la tercera semana del mes de agosto y corresponde a una muestra de 1.280 casos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo, con un margen de error de más o menos 3 puntos, informó Alison Corral. Ahora les contamos que durante la presentación de los nuevos productos y servicios de la Corporación Financiera Nacional, el presidente Moreno indicó que han iniciado una carrera por tratar de descalificar el proyecto de diálogo. También se refirió al tema de la lucha contra la corrupción. Dentro de su discurso en la entrega de créditos productivos de la Corporación Financiera Nacional, el presidente Lenín Moreno resaltó la importancia del diálogo, un tema que calificó como sensible para él. Hay quienes denostan el diálogo y han iniciado una carrera desenfrenada por tratar de descalificar que se esté dialogando, insinuando tal vez que la única forma de dialogar es con el que piensa igual que tú, provocando realmente una endogamia social muy peligrosa. Dijo que hay que aprender a amar la diversidad. Lastimosamente, el odio a la diversidad hace que nos volvamos totalmente excluyentes. Solo yo, tengo la razón. Tú no la tienes. Yo tengo la razón. No, señores. También se refirió sobre la lucha contra la corrupción. Yo no estoy luchando contra la corrupción. Estoy dejando que las instituciones funcionen de manera libre, nada más. Y su alusión a las críticas en su contra. De repente ahí por Twitter mando uno que otro mensaje disimulado, que no sé qué, que para qué será que hacen caja. O como decía la Biblia, quien tenga inteligencia, dice la Biblia, quien tenga entendimiento, adivine el número de la bestia. Y no sé, el 66 me da 2021, no sé por qué. Lo dijo en el marco de la presentación de nuevos productos y servicios financieros de la CFN. Ponemos a disposición del sector productivo 700 millones de dólares que serán colocados a través de diversos créditos productivos. Nos comprometemos delante de ustedes a revisar sus solicitudes y aprobaciones de crédito en 15 días. 15 días para aprobar sus solicitudes de crédito. Informó Roselena Vascones. El director del IES, Richard Espinosa, recorrió las farmacias del Hospital Carlos Andrade Marín y ahí reiteró que existe abastecimiento de medicinas. Además, explicó que en algunos casos que no se ha entregado la medicina ha sido por fallas de comunicación. En un recorrido por las farmacias del Hospital Carlos Andrade Marín, el director del IES, Richard Espinosa, negó desabastecimiento de medicinas. Aseguró que existe el stock necesario de medicamentos, incluso para las enfermedades catastróficas y raras. Hoy día hemos evidenciado un total abastecimiento de un 100% de los medicamentos establecidos dentro del cuadro básico de salud. El cuadro básico de medicamentos está conformado por 787 medicamentos. A su llegada al hospital fue abordado por usuarios. Hubo quienes lo felicitaron por la mejora en la atención. Estoy bien agradecido del seguro. De verdad que a mí no me ha costado nada y de verdad muchas gracias, seguro. Mire, ya más adelante les vamos a mostrar cuántos trasplantes hemos hecho. Estas son de las enfermedades catastróficas que hacen que la gente vuelva a vivir. Pero también quienes denunciaron escasez en ciertos medicamentos y demora en la entrega de citas. El Timox, este año, o sea, desde enero hasta la presente fecha. No hay, ¿y qué le dice? ¿Qué debo comprar particularmente? Freddy, inmediatamente al culminar la entrevista, fue atendido y abastecido del medicamento que dijo no había encontrado desde enero. Espinosa explicó por qué existen este tipo de inconvenientes. Sí, puede ser que pudimos haber hecho una mejor comunicación interna del hospital, no porque no haya medicina, sino porque de repente el médico no constató el stock que teníamos en bodega. Y eso también lo hemos verificado. Se están tomando las medidas porque medicinas estamos abarrotados. Explicó también que se distribuyen medicamentos fuera del cuadro básico siempre que se haya probado su eficacia y seguridad previo al análisis técnico científico de la comisión médica. Hay otros medicamentos que en cambio no están dentro del cuadro básico y la comisión no los aprobó porque no se ha demostrado su eficacia. Les están vendiendo falsas expectativas. Tratan de colocar al paciente en contra de las instituciones de salud pública. ¿Para qué? Para presionar los grandes intereses económicos.
y reiteró la inversión que se ha destinado para el abastecimiento de medicinas, atención a pacientes con enfermedades catastróficas y trasplantes. Más de 10 millones de dólares invertidos, 382 trasplantes. Con imágenes de Manuel Sáenz, informó Alison Corral. En ese ámbito, la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional decomisó 18 toneladas de cloruro de calcio en Santo Domingo, un químico con el que se elabora la cocaína. Se presume que lo utilizaban precisamente para aquello. 18 toneladas de cloruro de calcio, químico usado para el procesamiento de cocaína, fue decomisado durante un operativo de interdicción en la provincia de Sáchila. Al realizar la interdicción con personal de servicio urbano y los agentes de la unidad antes mencionada, se pudo detectar que existía 18 millones de gramos de cloruro de sodio. Estuvo conduciendo el vehículo, llevaba una guía fraudulenta, en el cual se decía que llevaba sulfato de amonio, pero en realidad era cloruro de sodio. El precursor químico era transportado en este camión en 360 sacos de yute bajo la fachada de ser un fertilizante. Es decir, fertilizantes que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin control. Sin embargo, al realizar la inspección, más bien se trata de una sustancia química controlada. De acuerdo a las investigaciones, el cloruro de calcio había salido desde la ciudad de Huaquillas y su destino era la provincia de Esmeraldas. Con la finalidad de ser introducidas en la frontera y posterior llevado a los laboratorios ilícitos de procesamiento de cocaína en el vecino país de Colombia. En los laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína, con esta cantidad de químico, se habría podido elaborar 50 toneladas de alcaloide, de las cuales desde este momento la Policía Nacional quita del mercado en beneficio de la ciudadanía y para seguir trabajando. El conductor del camión fue detenido. Se investiga si hay más personas involucradas en este delito. Nosotros hacemos las investigaciones pertinentes para llegar a los autores intelectuales. Esa es nuestra misión y es la por la que vamos a estar encaminados para luchar con ese mal. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Esa madrugada un automóvil protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en una avenida del norte de Guayaquil. La mujer que conducía el vehículo quedó atrapada entre el asiento y la cabina del vehículo. El auto aparentemente circulaba a exceso de velocidad. Tras realizar una mala maniobra, perdió pista y dio varias vueltas de campana, hasta que finalmente chocó contra la base de una valla publicitaria. Aparentemente presumimos que es velocidad, por cuanto existen huellas de frenada y en zigzag. Entonces, al parecer perdió el control del vehículo. Desconocemos porque es una señorita la que va conduciendo. El accidente de tránsito ocurrió en la avenida Juan Tanca Marengo, entre las ciudadelas Kennedy y Urdenor, en el norte de la urbe. Yo venía más atrás de ella casi, cuando ya vimos el accidente que se volcó nomás, como que se quedó dormida, puede ser capaz. Tras el percance, la mujer que conducía el automotor quedó atrapada en el interior del carro y permaneció inconsciente varios minutos. Ahí después ya comenzó a pedir ayuda, sí. Estaba inconsciente, estaba de cabeza, pero con el cinturón de seguridad puesto, antes tenía el cinturón puesto. Ya están los peritos del OIAT recabando la información para dar un dato certero a la autoridad correspondiente. ¿Eso ayudó el hecho de que la encontraron con el cinturón puesto, no? Claro, porque eso fue lo principal que hubo, porque ella estaba con su cinturón puesto y no salió despedida. Con la magnitud del impacto era para que salga despedida del vehículo. Finalmente, la mujer fue rescatada por elementos del cuerpo de bomberos y llevada a una casa asistencial, mientras que el carro fue trasladado por una grúa hasta el centro de retención vehicular. Informó Jorge Salazar.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social registró hasta el mes de julio 694 casos de niños trabajadores en Quito. Es un fenómeno que aumenta sobre todo en épocas de vacaciones en la sierra. Como alternativa, el Patronato San José tiene varios centros de atención especializados en erradicación del trabajo infantil. En junio pasado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social registró 343 pequeños en situación de trabajo infantil en Quito, pero la cifra se elevó a 694 en julio por la llegada de las vacaciones. Con el fin de frenar esta tendencia, el Patronato San José abrió cursos vacacionales en sus 101 guaguacentros, pero la erradicación del trabajo infantil es la misión principal en 7 centros especializados en el tema. Estos funcionan en zonas aledañas a los mercados y centros comerciales del ahorro. A esos sitios asisten 500 de los 7.950 pequeños que son atendidos en estos espacios. Estos proyectos tienen un enfoque de protección especial que consiste justamente en establecer una serie de estrategias para la restitución de derechos de niños que han estado realizando actividades de trabajo. Se trabaja también con las familias, entonces tanto a los niños se les hace una valoración, un plan operativo para ver en qué podemos trabajar, sobre todas las áreas que tienen mayor falencia o deficiencia. Los guaguacentros y otros espacios como el Hogar de Paz tienen la misión de robarle tiempo al trabajo infantil. Pero todos los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de ayudar a erradicar esta práctica que atenta contra los derechos de los niños. Nosotros estamos convencidos de que el desarrollo de ciudad solo lo podremos lograr si garantizamos que nuestros niños crecen en las mejores condiciones. Lamentablemente el trabajo infantil garantiza que ese niño permanezca en un círculo de pobreza y no pueda desarrollar sus mejores destrezas y capacidades para su futuro. Los comerciantes formales e informales son los principales usuarios de este tipo de centros. Patricia Yuquilema, quien es vendedora ambulante, deja desde hace 5 años a sus 3 hijos en el Hogar de Paz y esto ha significado para ella un alivio. Pasaban después de clases, pasaban los 3 conmigo en soles, en aguas y pasaban así sucitos, todo, a expensas de cualquier persona que de pronto hasta me pueden haber robado a mis hijos. De retiro de la escuela y entran allá a 2:30, desde las 12 a 2:30 ya ellos ingresan, les brindan el almuerzo, les dan juegos, les hacen hacer los deberes, talleres. Informó Ana María Carvajal. En otro tema les contamos que una capa de 6 centímetros de nieve cubrió la carretera Pifo-Papayacta. Las autoridades trabajaron para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos a quienes se les dificultó el tránsito por esta vía. La vía Pifo-Papayacta se tiñó de blanco tras una inesperada nevada. Una capa de 6 centímetros de nieve cubrió la carretera y dejó a cerca de 200 vehículos livianos y de carga pesada varados en la calzada. Equipos del municipio trabajan intensamente con maquinaria con el fin de habilitar la vía. También colabora el personal de la Policía Nacional, que ha cerrado el paso que sube desde Pifo a Papayacta, mientras que de Papayacta a Pifo la circulación es fácil. Varios autos tuvieron que ser rescatados por la dificultad para transitar que ocasionó el temporal. El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología aseguró que a pesar de que este no es un suceso habitual en el Ecuador, no significa que sea un adelanto del invierno, ya que es un hecho eventual. Miembros del Comité de Operaciones de Emergencia de la Policía Nacional y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajaron en conjunto durante varias horas en las tareas de limpieza en el lugar. Según el INAMI, el mal tiempo continuará en este punto. Las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución, reducir la velocidad, utilizar luces y, de ser posible, evitar transitar por esta ruta que conecta a la provincia de Pichincha con el oriente ecuatoriano. Con la realización de Rafaela Hermida, informó Adriana Rojas. Les anunciamos que de último momento el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dijo que desde las 18 horas de este viernes la vía Pifo-Papayacta permanecerá cerrada hasta nueva orden. Cambiamos de tema. Los moradores del sector Entre Ríos en el cantón Santa Elena están atemorizados, ya que varias aves de corral amanecieron descuartizadas. Según los testigos, se asegura que pudieron haber visto al chupacabras. Moradores del sector Entre Ríos en el cantón Santa Elena amanecieron alarmados por la presencia de una extraña criatura que, según testigos, se trataría del chupacabras. Yo estaba tendiendo mi ropa y yo vi volar un animal feísimo, con una nariz grandota, pero las manos horribles, así las garras así.
Iba, sí, grande. Como iba, sí, iba como furioso, así. Iba, ese animal, horrible, horrible. Varios animales de corral amanecieron muertos. Lo extraño de este caso es que ninguna de las aves tenía sangre derramada. Incluso se podía observar huellas de pisadas en el estero que pasa en medio del patio. Ahí vean, el agua, todos esos rastros que se ven ahí, todo ese era el animal que andaba más. No hay sangre, se la ha chupado, todo eso es la sangre porque yo no le veo nada. Sí, chupacabra que dicen, pero yo no de conocer no lo conozco. Quienes viven en el barrio manifiestan que esta sería la segunda ocasión en que se puede observar a este extraño ser. La vez anterior lo vimos, inclusive se posó sobre un techo porque aquí era una pollera. Y justamente ahora se da la novedad que nuevamente ocurre, pero ya esta vez ya lo han visto muchas personas. Chuparon aquí incluso también un chancho y los patos, todos los patos. Y eso es lo con lo que he visto mi mamá y es la segunda vez que se ha pasado este caso. Los patos y gallinas quedaron sin vida esparcidos por todo el patio donde se los tenía encerrados. La persona encargada del cuidado de las aves lamenta lo sucedido. En la mañana que llegué yo no los escuché, yo llegaba a darles de comer y a lo que llegaba yo no los escuché nada. Mi pensamos, hoy fue una tristeza para mí. Habitantes de este sector del cantón tienen planificado dar aviso a las autoridades y organizarse en vigilia para tratar de capturar a esta rara criatura. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Amigos, más adelante en nuestro segmento internacional, en Bélgica, un hombre fue abatido tras atacar con un machete a 3 militares. Ya volvemos. Celebridades tienen cada sorpresa, María Fernanda. Con esto nos despedimos, amigos televidentes, como siempre agradeciéndoles por su sintonía. Además, una semana intensa, ¿no? De mucha información. Y creo que la siguiente va a estar igual. Que descansen, amigos. Un abrazo grande para todos. Buenas noches.